Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción épica!, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos sexuales talla triple X. Galactic Class manda huevos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver más peleas épicas que te harán convulsionar en el suelo. Estoy pensando en convertir estos vídeos en una serie, ya que hay muchísimas peleas épicas, las suficientes como para sacar bastantes vídeos. Así que me dejaré esclavizar por el engranaje del capitalismo y provocar mi miseria personal para vuestro entretenimiento. Pero bueno, ya os la sabéis, 7 peleas épicas ordenadas por el grado de epicidad que tengan. Así que va, sin más dilación, empecemos con esto. Vive mi Dios, que no es por presumir que lo hago, pero esta es la billetera de un hombre que no bebe, que no fuma y tampoco usa drogas, ni mucho menos anda regalando su dinero a aquel montón de mujeres en las barras. Empezaremos con la pelea de Endeavor contra el Nomu. Esta es personalmente mi pelea favorita de todo lo que haya animado de Boku no Hero hasta el momento. La animación y la coreografía son espectaculares, pero eso no es lo que más me gusta. Este enfrentamiento tiene lugar poco después de que Endeavor sea nombrado el héroe número 1, así que lucha para limpiar su nombre, ya que es un padre maltratador. Es literalmente como los billonarios que le donan a la beneficencia, pero luego tienen mano de obra infantil. Chainsaw Man vs Katana Man. Lo sé, esta pelea es muy genérica, si le quitas la animación espectacular que tiene, pero a mí me gusta. Me parece muy original, ya que no se toma muy en serio a sí misma. El culmen de la pelea es que Denji y Aki le daban patadas en las bolas al Katana Man. Si eso no es peak peleas, yo ya no sé lo que es. Oh, beleza? Peguei o cigarrinho dele aqui, vagabundagem. Ô, caralho, nada. Vou fumar seu cigarro, seu noia. Toma. Ô, caralho, um carro novo sem placa. Fui asaltado, mãe. Roubaram meu cigarro. Yotaro vs Dio tenían que salir en uno de estos tops. Puede que no sea la pelea más sesuda de yoyos, pero si algo tiene es que es icónica. Es el culmen de las 3 primeras partes de yoyo. Además, esta pelea fue a los memes lo que Florencia fue al arte, regalándonos momentazos como el de tenemos el mismo tipo de stand, la pisonadora, el momento cloaca y el zaguardo. Además, en esta pelea sale Polnareff, lo que ya la hace God Tier. La pelea que hay a continuación verdaderamente rompió el internet. Que sí, GR5, ya te vimos. La pelea de Goku contra Jiren fue un evento multitudinario. Lo emitían en pantallas gigantes. Todo el mundo teorizaba y especulaba cada semana. Durante esta pelea vimos cómo Goku alcanzó el Ultra Instinto y cómo unió fuerzas junto a Freezer por un bien común, lo cual siempre fue algo impensable. Salieron todos del ring, pero aún así ganaron, ya que aún había un integrante del universo 7 en el ring, y ese era ni más ni menos que Beetlejuice. What are you doing? What are you doing? Huh? Me? Just hanging around. Caballeros, lo que no hay son sillas. Venga, va, voy a poner una pelea de One Piece. Esta obra también tiene muy buenas peleas, pero os voy a poner una más o menos reciente. La pelea de King contra Zoro es muy épica. Está muy bien animada para los estándares de Toei, aunque también dura 3 minutos o más, igual que la de Freezer. Bombardeen Toei, por favor. Bueno, pese a todo esto, la pelea es espectacular y escala cuando Zoro descubre el tono de piel de King, ya que es bien sabido que este personaje es abiertamente racista. Entonces Zoro entra como en un modo berserk y acaba con King,
Es muy épico. 我饭量真的很小的，每餐就吃1小碗米饭就够了。 La pelea de Tessa contra Peppa fue producto del ambicioso crossover entre los Backyardigans y Peppa Pig. La coreografía de este combate es espectacular y muy realista. Lo malo de este encuentro es que Peppa termina siendo intimidada y huye de Tessa en un momento de bajona total para el espectador. Pero es por su iconicidad que se encuentra en el puesto número 2. La pelea de Andrew Tate contra Banana Cat es sin lugar a duda una de las más frenéticas que he visto nunca. Tate empieza agrediendo al Banana Cat y se pasa toda la pelea subestimando a su oponente, pero este demuestra un poder abismalmente superior y barre el suelo con el Top G. Esto ha sido un puñado más de la gran cantidad de peleas que este medio nos tiene que ofrecer. Espero que os haya gustado y bueno, el resto ya os lo sabéis. Dadle a like, compartid y comentad qué otras peleas os gustaría ver para fomentar al algoritmo. También os voy a pedir que le toquéis la campanita. Venga muchacho, no seas tímido. ¿Qué tal pal de chicle? Pero con cuidado, es muy sensible. Dale a la campana, nadie nos va a ver. Si tú eres bueno conmigo, yo lo soy contigo. Mierda. Policja u Budvi!